Muchas gracias, bienvenidos a todos, los saludo. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio, por escribirse y lo más importante es que están aquí para escucharlo. Vamos a estar alrededor más o menos de unos 90 minutos. Quiero que tomen la mayor información que les voy a brindar, tomen nota de toda esta información que les voy a dar y estoy segura que todas se van a poder despejar todas estas dudas y incertidumbres que tienen sobre el tema de la UGPP. Primero que todo, quiero hablarles que este webinar está preparado para ¿quiénes? Para los empresarios, para los emprendedores, para los rentistas de capital, para estos comerciantes, para los trabajadores independientes que reciben ingresos diferentes a las prestaciones de servicios personales. Recordemos por allá cuando nos dicen que son aquellos que tienen insumos y su contratación. Y en general para todas las personas naturales que reciben ingresos diferentes a salarios. Bien. Bueno, y si estás aquí, y si están aquí, es porque han escuchado de la UGPP, es porque de pronto no han encontrado realmente de qué se trata, qué función tiene, a qué se dedica, o si al escucharla solamente les produce un terror, piensan de que los van a embargar o que se van a encontrar en situaciones muy engorrosas para sus vidas, o sencillamente están aquí para poder mejorar y hacer mejora de sus competencias laborales como contadores, como asesores, como asistentes de nómina. O puede ser el caso de que no he aportado el sistema y quiero saber qué pasaría en caso de que me requiera la UGPP. Antes de comenzar, quiero contarles quién soy yo. Hay algunos que me conocen porque me han visto en las redes, porque he participado en sus grupos de estudio, pero soy Miriam Vallejo, soy contadora de la Universidad Santiago de Cali, abogada de la SAM Buenaventura de Cali, emprendedora sin límites, como todos nosotros. Mi desempeño laboral ha sido en la parte de contabilidad, de recursos humanos, con impuestos, atendiendo a personas naturales, a personas jurídicas y ser contadora de pequeñas y grandes empresas. Los últimos 4 años los he dedicado a los asuntos de la UGPP, los cuales me han permitido tener una experiencia y un conocimiento que he logrado ser capacitadora de empresas privadas y también de instituciones como la Cámara de Comercio en Cali y en Buga y en universidades. El año pasado, estando en pandemia, tuve la oportunidad de ser perito contador para esta entidad UGPP. Es muy valiosa la información y la experiencia que les traigo para ustedes. El propósito es comunicarles de manera clara, fácil y sencilla todas estas normas contables, tributarias, jurídicas y que puedan llegar a ti de una manera muy entendible y que ese camino que ustedes escuchen de la UGPP, de esos comunicados, no se les vuelva tedioso, más cuando esta entidad, de hecho son muy complejos porque en el desarrollo del webinar vamos a encontrar todo este desarrollo que ha tenido la unidad y que hay que sumarle uno, que es virtual. Para aquellos en la UGPP no tenemos algo físico, todo es virtual. Diferente a la DIAN, por ejemplo, los contadores nos entendemos ahí, ¿cierto? Porque sí tenemos un doliente, tenemos alguien físico que nos atienda, a pesar que la entidad está trabajando virtual, pero hay un doliente, ¿sí? Aquí la entidad, la UGPP, pues no lo hay. A quienes han tenido experiencia, pues sabrán que es así este tema. Bien, esta exposición la voy a dividir en 2 partes. La primera parte voy a contextualizarles qué es la UGPP, cómo nació, cuáles han sido las facultades, qué objetivos tiene la UGPP. Y la segunda parte
Voy a hablarles ya del cómo, cuándo y por qué responder esos comunicados de la UGPP. Como les decía, la UGPP, ¿cómo nace? Es una entidad inscrita al Ministerio de Crédito y Hacienda Pública, o sea, es una prima hermana de la DIAN, lo entendemos así nosotros en el área de los contadores. Tiene dos objetivos principales, que es la verificación del cumplimiento de los aportes a la seguridad social. Y el segundo es el reconocimiento a estas mesadas pensionales que en un momento quedaron liquidadas, como Cajanal, como Colpuertos, que hoy ya están solamente en prima media, o sea, todo lo que tiene que ver con Colpensiones. ¿Por qué les quiero hablar también del marco normativo de la UGPP? Porque esta entidad nace y en la medida del tiempo ha ido organizándose, ¿sí? En la medida que le han dado las facultades, le han dado la competencia, han vivido de las propias experiencias de nosotros como aportantes y de las situaciones que ellos han presentado. Hoy les voy a hablar solamente desde las generales porque esto es muy largo. Entonces, esta entidad nace con una ley de planeación en el año 2007, la ley 1151, artículo 56. En el año 2012 le entregan facultades con reforma tributaria para los procedimientos de determinación, es decir, todo lo que nosotros hemos escuchado como omisiones, como inexactitudes y la mora. Luego tengo la ley en el año 2014 tenemos con reforma tributaria también el procedimiento sancionatorio. Entonces ahí vienen todas las sanciones frente a las omisiones y a las inexactitudes. Por el año 2015, también la unidad, la UGPP, crea el acuerdo 1035, que es el que me regula todo lo que tiene que ver con determinar el ingreso base cotización de los empleados. Otro punto de resaltar también es la resolución 922 del año 2018. ¿Por qué? Porque en esta se desarrolla la ficha técnica que se tiene para entregar información cuando la entidad nos requiere, para personas naturales, para personas jurídicas, para aquellos que están obligados a llevar contabilidad y que no están obligados a llevar contabilidad. ¿Y qué es de resaltar en esa resolución 922 del 2018? Que también se desarrolla el tema sancionatorio, y está el tema sancionatorio porque no entregué a tiempo, porque fue de manera inexacta o porque fue de manera incompleta. Importantísimo tener esa resolución muy clara y esa fecha. Luego, para contarles, está en Ley de Planeación Nacional, la Ley 1955, en su artículo 244, desarrolla si el ingreso base de cotización de estos trabajadores independientes. ¿Y cuáles son esos trabajadores independientes? Pues está el de prestaciones de servicios personales, está el de las prestaciones de servicios personales diferente, a los que requieren insumos y su contratación. También está el rentista de capital. Entendemos, y soy clara, que el rentista de capital no está catalogado como un trabajador independiente, pero recordemos que para la UGPP sí es un trabajador independiente. Entonces, este artículo de planeación nacional, el 244, donde ya me empieza a detallar de alguna forma más individual cómo debo determinar ese ingreso base cotización, también deja plasmado que el gobierno nacional va a crear unos esquemas de presunción de costos. Y esos esquemas de presunción de costos, en la actualidad tenemos dos resoluciones que son internas de la UGPP, como son la resolución 1400, que es toda la que es con los transportadores de carga por carretera, es decir, estos señores que tienen un camioncito, dos camioncitos y que también tienen pues sus conductores. Esa la desarrolla en noviembre del 2019.
Luego, en febrero del año 2020, está la resolución 209, que es para los trabajadores independientes diferentes a las prestaciones de servicios personales, es decir, aquellos que requieren subcontratación y requieren insumos. Entonces, esa norma, esa resolución en la presunción de costos, él trae un detalle muy especial. Él dice, este es el trabajador independiente, lo detalla y lo relaciona con una actividad económica. Entonces, a partir de ahí, amplía o detalla y logramos un gran avance en esa determinación de ingreso base cotización. Ya estando en pandemia, en el año 2020, pues está la resolución interna 385 sobre el tema de suspensión de términos. Esta suspensión de términos lo hace en 3 puntos que me parecen importantes, que es, primero, dice que suspende los términos para los procesos que estamos en determinación, sancionatorios, que están en tema judicial. Dice que siguen operando los beneficios tributarios, recuerde de la ley 2010, los beneficios tributarios que vencieron el 30 de noviembre del año 2020, y nos deja carta abierta diciendo que si nosotros no queremos que se nos suspendan los términos, lo podemos manifestar por un documento escrito para que nuestro proceso de determinación o sancionatorio, de pliegos de cargos, de lo que sea, se siga llevando. Entonces, es muy importante porque eso van a tener relevancia en este momento cuando ya levantaron los términos o ya se reanudaron los términos que comenzaron el 15 de marzo. ¿Qué también tenemos en el año 2020? Con ley del Ministerio de Hacienda Público, la ley, se me escapa el número de la ley, pero en su artículo 123, menciona de que en aras de poder hacer el recaudo sancionatorio, la unidad empieza a revocar los actos. Y estos actos que revoca en general es para los procesos de discusión que se tiene con los trabajadores independientes. ¿Qué les permite al revocar estos actos? Que no es común que las entidades revoquen sus propios actos, pero ellos lo hacen y le dicen que con aras de que se pueda recaudar el dinero y que usted se ponga al día y que no se vaya a verse en temas de embargos, pues entonces les da una prórroga hasta el 30 de junio para que haga sus aportes y los pueda realizar con las mismas características del beneficio tributario. Es decir, tengo una reducción en los intereses de la seguridad social, pago pleno el tema de pensión y tengo la reducción de las sanciones. Entonces, es muy interesante porque él toma y le dice, no me va a hacer esa liquidación que lo hago con costos reales, sino que venga, yo le hago la liquidación por presunción de costos. Es muy interesante, para unos puede ser muy favorable, si bien es cierto, es favorable en el sentido de que tiene todavía esta oportunidad de ponerse al día en los aportes a la seguridad social y pues evitar otras situaciones como de cobros, de embargos, todo lo que de pronto en eso sí debemos de prevenirnos y que eso no nos pase. Bien, quería rectificarle la ley, de pronto, es la ley 2063 del 28 de noviembre del 2020. Finalmente, con la resolución de este año, pues se activan los términos y empiezan la regulación de los términos y de todos esos procesos que se estaban llevando a cabo. La segunda parte, como les decía, es contarles cómo entonces ahora sí, cómo vamos a responder, cómo y cuándo a ese requerimiento de información de la UGPP. ¿Y por qué la importancia? Primero tenemos que analizar ese comunicado. Ese comunicado merece un análisis de la información. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están pidiendo? Responder oportunamente. Aportar una información correcta a esas respuestas de las acciones persuasivas o del requerimiento de información. Para ello es muy importante tener en cuenta estos 3 elementos. Por favor, responder oportunamente, verificar esta información cuando nosotros la tenemos
Esa información debe tener un contenido, una integralidad contable, tributaria, jurídica y documental para la UGPP. Entonces, es importantísimo tener eso. Y luego, finalmente, vamos a mirar esa planeación de ese ingreso base cotización, teniendo en cuenta que para los empleadores nos vamos a regir por todo lo que se ha desarrollado con el acuerdo 1035, 1035, donde nos explica qué es no salario, qué es el devengo, cómo debo de liquidar la seguridad social cuando está en vacaciones, en incapacidad. Entonces, es muy importante que se tenga muy claro ese acuerdo 1035 para los empleadores, o sea, aquellos que tienen nómina. Y para los trabajadores independientes, pues tendrá que verse hacer un ejercicio que les recomiendo, y ya les voy a traer también un ejemplo, es de la aplicación de los costos reales versus a los costos de presunciones. Entonces, es importante que hoy lo pueden hacer. Entonces, ¿y cómo comienzan estas actuaciones de la UGPP? Como lo he venido diciendo en mis redes, en esta exposición, está con las acciones persuasivas o con el requerimiento con el requerimiento de información. La acción persuasiva. ¿Qué es una acción persuasiva? Pues esto es solamente un medio de comunicación que tiene la entidad con nosotros. ¿Sí? El aportante, nosotros en términos de UGPP, nosotros nos llamamos aportante y la entidad. Hay que entender que esta acción persuasiva no es vinculante. Si bien es cierto, no es vinculante, no quiere decir que no le haga caso. Porque, como les estoy diciendo, es un medio de comunicación donde la entidad quiere saber de nosotros, saber qué le vamos a contestar. Entonces, es de ahí que es muy importante que se tenga en cuenta esta acción persuasiva. Cuando yo soy un trabajador independiente, los que conocen una acción persuasiva, si les ha llegado un comunicado de la acción persuasiva, pues les llega una hojita, que es de color, este último año pues llegaba de negra y azul, en otras temporadas llegaba negra, roja y verde, ¿cierto? Entonces señalando todas estas partes que nos empezaba a crear un miedo y una sensación y algo que nos decía qué hacer. Entonces, cuando tenemos esta acción persuasiva, pues tenemos que analizar ese contenido como les decía. Mire que las acciones persuasivas, la entidad en algún momento nos empezó a decir primer aviso, segundo aviso, tercer aviso, nos identificaba el tercero, más no nos identificaba el detalle de ese indicio, ¿cierto? O sea, nos daba el año del indicio, nos decían, mire, usted está en un indicio de evasión del año 2016, pero no nos dice en qué mes es. Desafortunadamente, los comunicados de esta entidad son así. Pero usted me va a decir, mira, pero es que yo no puedo reclamar que me diga en qué mes. Usted lo puede reclamar. La entidad no le va a contestar, le va a decir, remítase, o ellos han hecho un cruce de información donde le dice que usted ahí tiene un indicio. Entonces, a nosotros somos los que tenemos la carga de la prueba y nosotros somos los que tenemos que llegar a identificar, ¿sí? A los empleadores, ¿cómo les llega? Pues les va a llegar una planilla en Excel y les va a decir que estaban aquí estos empleados y que aquí hubo un indicio, donde no sabemos en qué empleado, ni en qué mes, ni nada de esas situaciones nos explica la entidad. Ella sí nos dice que nació por un cruce de información. Recordemos, para los que estamos aquí, lo manejamos muy bien, contadores, asistentes de nómina, pues que está por allá esa información exógena, ¿cierto? Que si hemos elaborado mal la información exógena, pues ahí sale ese cruce de información. También hay que tener en cuenta que la unidad nos dice a nosotros que usted tiene capacidad de pago. En la norma colombiana se establece que después de que usted gane un salario mínimo, usted tiene capacidad de pago. Mientras usted sea declarante, usted tiene capacidad de pago. Entonces, es muy importante de todos estos elementos que yo les he dicho que es necesario hacer todo este análisis de esta acción persuasiva, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esta? ¿Qué es también un objetivo? Me dice Miriam, pero ¿cuál será el objetivo de esta acción persuasiva? Indiscutiblemente,
Un objetivo general y primario que tiene la UGPP es hacer un recaudo de dinero. Eso no lo debemos de olvidar y lo debemos de contemplar siempre. Por eso es importantísimo hacer siempre ese análisis. ¿Esta acción persuasiva merece respuesta? Sí, merece respuesta. Es posible que algunos colegas, bien sean contadores o abogados, dicen que no. En mi sentir, como profesional, yo recomiendo que se debe dar una respuesta, ¿sí? Escrita y fundamental. Si bien es cierto, esta respuesta no tiene unos elementos en la norma que diga cómo se tiene que decir, pero hoy les quiero decir que esa información, ¿cómo la pueden presentar? Primero, identificar ese radicado de la información. Segundo, atacar y solamente dar respuesta a ese indicio que usted me está indicando. Entonces, si yo tengo un indicio de evasión que dice que es el año 2016, pues limítese a responder sobre el año 2016, ¿sí? Y como usted le está diciendo a él qué es cierto y qué no es cierto, pues entréguele esa información, dele el aporte probatorio. Y miren, ¿cuál puede ser el aporte probatorio? El que usted esté relacionando en ese escrito. Si usted dice que está relacionando unos documentos, entréguele los documentos. Si usted dice que le está relacionando un estado financiero, pues entréguele ese estado financiero firmado, certificado por contador, ¿sí? Finalmente, también puede escribirle en ese comunicado que con esa información que usted le está entregando, usted ha detectado si fue así y usted ya corrigió y que ya pagó, y entréguele esas planillas, enúnciele esas planillas y le dice que al final le pida que le cierre el expediente, que se le cierre ese expediente. Básicamente, técnicamente se dice expediente. Entonces, esos pueden ser, en términos generales, las acciones persuasivas. También quiero contarles que dentro de las actuaciones de las acciones persuasivas, en un principio la unidad le mandaba una carta diciéndole a usted que han cerrado el expediente. Que como usted no dijo nada, le empezamos a abrir el proceso le vamos a invitar al requerimiento de información, o sea, vamos a empezar el proceso de fiscalización. ¿Con qué? Con el requerimiento de información. No sé, tengo entendido que, bueno, como hemos estado en pandemia, pues no han vuelto la UGPP a emitir ese tipo de comunicados, pero en unas ocasiones lo hizo. Hasta el año 2019 sé que lo hizo. Bien. Estábamos hablando entonces de esa acción persuasiva y quería contarles ahora cómo voy a empezar a determinar ese ingreso base cotización, ¿cierto? Nosotros tenemos un indicio, tenemos una evasión. Si somos personas naturales, pues nos dijo que una declaración de renta, vamos a mirar esa declaración de renta, y si somos empleadores, pues vamos a mirar esa nómina. ¿Cómo vamos a determinar ese ingreso base cotización? Para los trabajadores independientes, como les decía, en este momento con la Ley de Planeación Nacional 1955 en su artículo 244, más cuando han avanzado 2 resoluciones internas por parte de la UGPP, pues se deben de tener en cuenta. Entonces, los trabajadores independientes, los primeros están los trabajadores independientes, diferente a las prestaciones de servicios personales, lo pueden hacer a través de soportar sus costos y gastos, todo lo que contempla el artículo 107 del Estatuto Tributario, que es cuando nosotros hablamos en términos de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Cuando somos trabajadores que prestamos servicios personales, pues se aplica el 40%, eso no ha cambiado. Cuando también somos trabajadores independientes por cuenta propia y somos transportadores de carga, pues vámonos a aplicar la resolución, a ver cómo nos va. Entonces, importante que en esta determinación de ingresos de trabajadores independientes, pues se tengan estos elementos. Por eso es muy importante, cuando usted haga este ejercicio de la acción persuasiva, identifíquele a la unidad. Se me olvidó decirles, identifíquele a la unidad que esté qué tipo de trabajador independiente es en ese momento. No hoy, sino en ese momento del indicio. Bien, aquí les traigo un cuadrito de comparación. ¿Cómo es cuando determino el ingreso base cotización por la ley 1955 en el artículo 244, ¿sí? Y lo comparo con la determinación de costos presuntos de la resolución 209.
Coloqué aquí un ejemplo. Juan Martínez es un comerciante, tiene una actividad económica 4641. Entonces, si yo voy a su ejercicio real, si yo voy al ejercicio real, pues tengo unas ventas, unos costos, tengo unas deducciones, a ese le calculo el 40%, establezco los porcentajes de aportes a la seguridad social, y si voy a la resolución 209, deben de tener en cuenta, como les decía, que esta aplica dependiendo del tipo de actividad que está haciendo como trabajador independiente de cuenta y riesgo propio, o los diferentes a las prestaciones de servicios personales, o aquellos que necesitamos su contratación o insumos. ¿Sí? Entonces, en este caso, como él es comerciante, tiene esta actividad económica, pues tiene una presunción de costos del 75.90%. Entonces, si hacemos la regla, mire que vamos a mirar que la determinación de los costos presuntos por la resolución 209 es muy favorable para este trabajador independiente. Entonces, este ejercicio es importante que lo pueden hacer, y para años anteriores, sí, claro, lo puede hacer, Miriam, claro. Porque mire, cuando en la resolución 209 se establece que la UGPP puede hacer su proceso de fiscalización, o sea, lo puede hacer él si él quiere, lo puede hacer también a través de la determinación de los costos presuntos. Entonces, si la UGPP lo puede hacer, pues nosotros también lo podemos hacer. Entonces, miren, si me llegó una acción persuasiva del año 2018, ¿yo puedo hacer este esquema? Claro que lo puedes hacer. Y hacer todas tus correcciones o todo lo que tengas que hacer en determinación del ingreso base de cotización con esta presunción de costos, y usted se la dice hacia la UGPP que usted ha aplicado la resolución 209 de la determinación de costos presuntos, que lo avala en esa misma resolución pues que expidió la entidad. Bien. Entonces, como les decía, la entidad en algún momento pues hizo cierre y le decía a usted, mire señor, no hemos cerrado su acción persuasiva y le queremos informar que vamos a adelantar el proceso de fiscalización. ¿Con qué se inicia el proceso de fiscalización? Con el requerimiento de información. Entonces, sigamos ahora, por favor. Quisiera, de manera de resumen, contarles entonces cuáles van a ser los efectos, quiero resumirles cuáles son los efectos en no responder una acción persuasiva, como ha participado las dos personas. Entonces es no perder esa oportunidad. Ellos nos dicen en las acciones persuasivas, nos dice que tienen un mes, que tienen los 30 días, tienen que contestar. Claro, hay que hacerlo, es oportuno, inmediatamente llega un comunicado, poder revisar ese indicio y poder buscar dónde es que la unidad me está buscando, me está diciendo que sí realmente tengo una inexactitud, o tengo un indicio de evasión, o tengo un indicio de omisión de algunas de estas situaciones. ¿Por qué? Porque eso que me va a ayudar a evitar esas contingencias futuras, ¿sí? Entonces, como el señor lo manifestaba, en estos años él empezaron a llegar, ahora le cerraron, pero eso no quiere decir que él planee cómo está en el año 2018, 2019 y 2020. Entonces, es muy importante. Ahora, si la entidad no recibe respuesta de nosotros, no tiene un chulito que hemos contestado algo, pues eso que nos va a llegar, pues un requerimiento, nos van a notificar de ese requerimiento de información, que es el del cual sigue el otro medio de comunicación que tiene la entidad para nosotros. Bien, y también, sí, esos serían los tres elementos más importantes. Requerimiento de información, bien. Este requerimiento de información, como bien la UGPP lo ha establecido, es un acto de trámite, ¿sí? Que si bien es cierto, este acto de trámite no, según la norma, el mismo artículo de la ley 1437 del 2011 nos establece que no tiene recursos, no se hacen recursos sobre ellos, ¿sí? Pero es un documento, es una información que la entidad ya nos empezó a pedir y que tenemos la obligación de entregarla. ¿Por qué? Porque la unidad necesita revisar esos indicios de evasión, o verificar si hemos cumplido con el aporte a la seguridad social de manera correcta, precisa y como ella lo ha establecido. ¿Qué tenemos de requerimiento de información? Recuerden que les mencioné que estaba
el acuerdo 1035 de la UGPP, donde me establece todo lo que tiene que, todos los lineamientos que se tienen sobre cómo hacer los aportes a la seguridad social, qué es salario, qué no es salario, cómo pago las vacaciones, el tema de licencias, si tengo un salario integral. Todas esas situaciones están en el 1035 y también venía consigo cómo entregar la información. Le decía que pida un balance, que pida los auxiliares, ¿cierto? Pero finalmente la entidad hace una ficha técnica con la resolución 922 del 2018. Y es aquí donde realmente pues, se tiene al final todo el requerimiento de información y donde me establece de manera clara, precisa, aunque puede llegar a confundir porque no quiere decir que lo que decía el 1035 no lo presente, ¿sí? Entonces, la una no derogó la otra, pero acá en esta sí me establece, de pronto me da una ficha técnica, me dice qué columnas, cómo hacerlo, cómo entregarlo con esta resolución. Entonces, es muy importante este tema del requerimiento de información y tener en cuenta este aspecto normativo para cuando nosotros tengamos estos recibos de comunicación. En los requerimientos de información, quiero contarles aquí de manera general que, como les decía, se utiliza para verificar los aportes a la seguridad social, ¿cierto? Para verificar los aportes a la seguridad social. Aquí les traigo qué presenta un trabajador independiente, qué presenta un trabajador independiente y qué presenta un empleador, ¿sí? Entonces, los trabajadores independientes, en esa resolución 922, me dice a mí que cuál es su actividad económica, que si soy responsable del IVA, que si estoy pensionado, que aporte esa prueba, que entregue ese acto de la administración, que si tengo contratos de prestaciones de servicio, pues que lo relacione, que si soy residente en exterior, pues que lo diga, que lo manifieste a través sobre el tema de la inmigración, todo eso lo puedo probar. Si estoy obligado a no llevar contabilidad, o sea, todas esas especificaciones, lo dice el requerimiento de información como trabajador independiente. Y cuando soy trabajador independiente, la entidad me dice que solamente tengo 30 días para responder. Me dice, no son prorrogables. Pero me van a decir, Miriam, ¿cómo así? Sí, no son prorrogables. ¿Lo puedo pedir? Sí, lo puedes pedir. Lo hemos hecho. En las oportunidades que he tenido con mis clientes lo hemos hecho, pero la unidad no lo ha negado. Entonces, importante tener esta fecha y esta oportunidad. Como empleadores, ¿qué vamos a tener? Los balances de prueba, los auxiliares de contabilidad, esa cuenta diversos que tenemos, esa cuenta olla que los contadores la conocemos, ese reporte de nóminas de los pagos de nómina. Miriam, de los pagos de nómina, sí, hay que presentarlos. Déjeme decirle que la experiencia, a esta empresa la sancionaron por no presentar esa relación de pagos. Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver el pago? Pero si la unidad te lo indica, lo debes de aportar. O sea, hay que presentarlo. El informe de los aprendices, cuántos hay activos, cuántos hay inactivos, cuántos hay pensionados. Todo ese detalle que usted le presente a la entidad de manera muy específica es lo que le va a ayudar para que la entidad tenga toda la información. Fuera de eso, complete con los que han tenido oportunidad, la resolución 922 tiene el esquema de nómina, donde básicamente tengo que ir a traer de mi sistema contable uno a uno y cargar esos empleados. Afortunadamente los sistemas contables creo que ya se han ido acaparando con la UGPP, pero si me llega uno del año 2016 que todavía está en tiempo, pues es posible que todavía tengo que bajar toda esa sábana de uno a uno de esa información, porque ese detalle es muy minucioso que me pide nombre, cédula, contrato, cuándo salió a vacaciones, cuándo se incapacitó, todo ese detalle viene en esa resolución 922. ¿Cuánto tiempo me da? Pues él me dice, no, la norma establece que no puede ser inferior a 15 días y me da un plazo hasta 3 meses. También no son prorrogables. ¿Los puede pedir? Sí, pídalos, pero la unidad, déjeme decirle que la unidad no los ha aprobado. Esto es para el tema de trabajadores independientes, y cuando tenemos nómina, aquí les quiero dejar este cuadro también de cómo aportar al sistema de seguridad social.
como esta reglita, entonces aquí tenemos que tener en cuenta cuando los pagos son salariales, cuando no hay salariales, cuando hacemos ese excedente del 60-40 que lo manejamos nosotros en los asistentes de nómina, si las vacaciones son compensadas, si son disfrutadas. Este cuadrito me permite a mí determinar en qué momento debo aportar a salud, cuándo aporto a pensión, cuándo aporto al ARL y a las cajas de compensación. Y aquí está todo la regulación normativa, se las dejo allí para que todo lo que se ha movido en frente a los aportes a la seguridad social. Este es un cuadrito que les va a ayudar mucho a los empleadores para que puedan trabajar desde ya toda esta prevención, a ver cómo estamos aportando, si cuando tiene vacaciones disfrutar le hemos pagado salud, si no hemos pagado. A veces, generalmente el error común que tenemos como empleadores cuando tenemos nómina son las vacaciones. Indiscutiblemente es uno de los focos de los altos, de los cuales me puede costar dinero, sí, claro, me puede costar dinero, pero si tomo las acciones de seguro que me va a ayudar mucho en el tema sancionatorio. Entonces, ¿cómo debemos de dar, cómo se debe de plantear esta debida respuesta al acto o al requerimiento de la UGPP? Como lo he establecido en oportunidad. Recordemos que si no tenemos la oportunidad, recuerden que la resolución 922 estableció las sanciones. Es por inexactitud, porque la entregué incompleta o porque no la entregué a tiempo. Entonces, esa oportunidad quiero decirles que converge a todo. El análisis de la presunción de los indicios detectados. ¿A qué me refiero eso? Entonces, como trabajador independiente, reviso ese año, voy y hago el modelito y liquido por los costos reales, por los costos presuntos, reviso cuál es, me voy a la nómina, esta persona que estuvo en vacaciones, reviso si la pagué bien, si no la pagué. O sea, es el momento de identificar esos indicios y esos errores que he cometido, bien sea por una evasión o bien sea por una inexactitud o porque no lo conocía, ir a corregir esa planilla, ir a pagar. Determinar también unas pruebas que sean formales, idóneas, en utilidad y en oportunidad. Cuando nosotros tenemos empleadores, que es el mayor, uno de los que más ha atacado la UGPP en principio, porque ahora nos está atacando a los trabajadores independientes, cuando establecemos esos convenios de que eso no hace parte del salario, pues deben de quedar muy bien hechos y deben de ser en ese momento es que usted los tiene que aportar. En ese momento usted le dice que Pedro ganó por acá 1 millón, pero que no salarial ganó como otro millón, entonces ese es en el momento y que ese documento pues cumpla con todas esas particularidades. En este caso, por ejemplo, es jurídico, ¿sí? Y el aspecto laboral. De pronto contable no, pero sí tiene que tener a corresponder a unos elementos jurídicos. Determinar los ingresos bases de cotización, o sea, yo le tengo que decir a la unidad, me identifico con qué trabajador independiente soy y liquido sobre ese ingreso base de cotización. Por eso debo ir detallado una actividad económica, debo de tener un discurso contable y tributario. Y ustedes me dirán, pero Miriam, ¿será que aquí necesito al abogado? En principio, no, porque este documento no tiene elementos jurídicos escritos, ojo, escritos, pero sí tiene unos elementos jurídicos en el tema probatorio, porque tiene que darse los elementos probatorios como la utilidad, la oportunidad, la necesidad, la verificación. Entonces, ahí es donde nosotros como abogados actuamos frente a estas situaciones y donde podemos mirar en qué momento o el momento en que se debe de entregar esa información, porque sí conocemos nuestra ruta procesal. Entonces, ahí se establece esa particularidad de ese abogado que el contador muchas veces no la conocemos o como nosotros trabajadores independientes como comerciantes tampoco la conocemos de manera general. Debo de plantear un documento donde cuente de manera cronológica, de una manera organizada, todas las relaciones que estoy presentando, mis ingresos, relaciono mi cuadro de mis ingresos, de esos contratos de prestaciones de servicios, cómo me pagaron, anexo las cuentas de cobro, si tengo costos o deducciones, lo voy a hacer por los costos reales, pues debo de aportar todo ese documento equivalente, la seguridad social, todos esos elementos que van a ser elementos probatorios, pero que sean elementos probatorios que cumpla, que tenga esa trazabilidad contable, tributaria, jurídica y documental para la entidad. Revisemos
ahora qué consecuencias podré tener cuando no envío esa información o qué discusiones puedo tener de mis actos cuando no los hago a tiempo. Entonces, como veíamos, hay unas consecuencias parciales, totales de tipo tributario, son las que les vengo diciendo: inexactitud, ¿cierto? Está incompleta la información o no la entregué a tiempo. Esta información, conforme a la reforma tributaria 2010, está determinada por número de meses y de acuerdo al número de meses, pues está cargada las VT, ¿cierto? También debemos de tener en cuenta que si nosotros detectamos de que hubo una inexactitud en la parte de la seguridad social, ¿cierto? No le pagué las vacaciones, cuando la persona salió en vacaciones, no hice el aporte correcto, pues me permite en ese momento corregirlo. En ese momento me permite corregir y ahorrarme la parte sancionatoria, ¿sí? Entonces, como no contesté, como no dije nada, o como no llevé todo a cabo el tema probatorio, pues la unidad que va a entender de esa información que el aportante no la discutió, pues que quedó aceptado. Cuando no entrego un requerimiento de información, el elemento jurídico que viene se llama pliego de cargos. El pliego de cargos se debe que ahí me califican la sanción por no entregar la información, ¿sí? Y todas las decisiones que tome la UGPP pues van a quedar en firme. Por eso los aportantes es posible que cuando dejo que la entidad siga, pase, pues pierda las oportunidades de defensa. Si las pierdo en la parte administrativa, muy seguramente van a trascender en la parte judicial. Van a aumentar los pagos de los requerimientos de información, claro, porque si yo no lo detecté en requerimiento de información, viene la unidad, me lo castiga en requerimiento para declarar, corregir, ¿cierto? Entonces, y sigue el error y sigo, entonces él me lo va a aumentar en liquidación oficial. Entonces, este tema procesal se me va aumentando en la medida que no tome las acciones y las respectivas análisis de esa información que estoy entregando, ¿sí? Porque ya me la pidió, ahora la tengo que analizar, es para entregarla. Y precisamente pues comenzarán todas las acciones de cobro pues que tiene la UGPP. Pues en este momento les quiero contar que si ustedes quieren profundizar y tener más conocimiento, saber otros elementos, saber herramientas mucho más detalladas de cómo llegar a atender este comunicado de la UGPP, pues les quiero invitar, que quiero convertirme en su aliada, en su consultora, en su asesora, pudiéndoles brindar un taller donde lo he denominado la prevención como herramienta de fiscalización de la UGPP, donde vamos a identificar unas actividades, vamos a recopilar una información y vamos a tener la oportunidad tener la oportunidad y cómo se plasmaría esa oportunidad en términos de la UGPP, donde tú vas a aprender identificar esas actividades. Entonces nos llega el requerimiento de información, vamos a listar esas actividades que vamos a tener en cuenta, cómo vamos a organizar los documentos, qué checklist le vamos a hacer a los documentos, qué es lo que la unidad entiende por la actividad probatoria. ¿Cómo se va a preparar esa respuesta? ¿Cuál va a ser ese documento físico? ¿Cómo la debo de entregar esa respuesta al requerimiento de información y también a la acción persuasiva? ¿Y cómo responder y qué consecuencias saber de no responder inoportunamente o incorrectamente esa información o esa acción persuasiva? Entonces, es muy importante que ustedes tengan todo este panorama y para eso he creado este taller. ¿Por qué? Porque la unidad, entienda que la unidad, son 5 años que la unidad tiene para poderlo requerir a ustedes, por eso tanto trabajadores independientes como empleadores necesitan saber y necesitan atender estas acciones persuasivas. ¿Cómo voy a empezar entonces a hacer una planeación, una auditoría interna y externa en mi compañía o en mi ejercicio pues ser solamente trabajador independiente? ¿Cómo lo voy a empezar a organizar? ¿Cómo puedo llegar a establecer esa contingencia de esas inexactitudes o omisiones a los aportes a la seguridad social? Porque si bien es cierto, no los he hecho, o si algunos los tengo, ¿cuánto me van a costar? Y prepararme y construir toda esta defensa probatoria, porque siempre nos hemos encontrado, la experiencia me ha dejado de que
por más organización o por más checklist, pues tenemos nuestro asesor, tenemos nuestro abogado, siempre se va a requerir tener una buena defensa probatoria y esta es la única herramienta y es la única arma que tenemos ante la entidad. Este curso lo voy a dictar de manera teórico y práctico. Es necesario conocer unos conceptos, ¿cierto? Para poder abordar luego la practicidad y podernos adecuar a la entidad o a la persona jurídica o al trabajador independiente que usted está atendiendo, bien sea como asesor, como contador o como profesional o como mismo trabajador independiente o persona natural que desea cómo empezar a llevar toda esta planeación. El desarrollo de este contenido, pues indiscutiblemente tenemos que hablar de los requerimientos de información del trabajador independiente que está obligado a llevar contabilidad, que no está obligado a llevar contabilidad. Ahí vamos a identificar cuál de los dos usted pertenece, cómo entender y qué saber de la resolución 922 para que nos permita saber si esos programas que hoy estamos manejando, si tenemos en la compañía, van a responder a esta resolución 922. ¿Qué características deben de tener esa actividad probatoria? Eso hay un tema jurídico que es muy indispensable y es el que uno cheque, lista para poder uno saber si realmente se va con todos los elementos probatorios para la unidad, organizar esta documentación, tener el modelo de respuesta. La metodología, pues vamos a hacer unos conceptos y seguido vamos a ir trabajando los casos prácticos, vamos a tener unas lecturas complementarias porque es necesario en el tema de la seguridad social. Recuerden todo el compendio, todos los cambios que ha habido en aporte de seguridad social, entonces en cada momento pues se tendrá todo ese recurso, les aportaré todo ese recurso normativo y detalladamente pues miraremos qué es lo que se le estaría aplicando si hay un caso particular. Este taller lo vamos a llevar 2 días en horarios de 6:30 a 8:30 en abril 10, 13 y 14. Estos van a ser directos a través de la plataforma Zoom. Ustedes se conectarán y pues vamos a empezar a desarrollar todo este contenido. Y bien, esta asesoría, si ustedes la llegan a tomar personalizada, para aquellos que de pronto han cotizado o conocen el valor de mis servicios, esta asesoría está valorada a partir de 1.500.000, está desde 1.500.000, es donde comienzo a hacer todo este ejercicio de asesoría y hacerles el acompañamiento en los procesos de requerimiento de información. Y hoy puedes obtenerla por un precio módico de 197.000 pesos. Cuéntenme, ¿cómo les ha parecido? Y les tengo un regalo. Aparte de que van a tener toda esta información, les voy a entregar cuáles son los modelos y archivos que he generado de mi experiencia y que he trabajado con la GPP, ¿sí? De esos modelos de verificación que le permitirán a ustedes poder sacar dónde están estas inexactitudes de la información. En este tiempo he elaborado 2 ebook de cómo preparar, de cómo determinar el impuesto de renta a un trabajador independiente y este trabajador independiente cuando es un emprendedor digital. También tendrán la oportunidad de, si las primeras 5 personas, una sesión en vivo, presencial, ¿sí? O virtual de 30 minutos, que está valorada en 500.000 pesos, y aquellas personas que refieran tres compras efectivas también tendrán la oportunidad de tener esta sección en vivo 1 a 1 y poder profundizar o entrar, poder hacer mucho más contacto con su caso. Aquí les quiero dejar cuáles son las sanciones, ¿sí? Las sanciones que hay. Como yo les decía, las sanciones las hay por los meses. Entonces, si me demoro 30 días, pues la sanción de hoy está en 1.089.240. Si me demoro 90 días, está en 3.267.720.000. Y si me demoro más de 12 meses, son 15.000 OBTs en las que están valoradas en 544.620 millones de pesos. Entonces, ese es el panorama de las sanciones que puede usted tener en caso de que no se responda de manera correcta, oportuna oportuna, inexacta y incompleta esta información.
Bien, esta es la información que tenía para ustedes. Quiero agradecerles enormemente a las personas que asistieron a la convocatoria, que participaron, que me acompañaron hasta el final de la charla. Este contenido lo hago con cariño, con dedicación, nace de todas las preguntas que ustedes me han formulado a través de las redes sociales, ¿sí? Y esto es lo que he dejado para ustedes. Espero que les haya dado la mejor información, que hayan resuelto sus preguntas, que podamos poder más adelante, si no lo hacemos, que podamos hacer su aliado. Y lo más importante es estar preparados para esta información, que es muy importante y relevante y que sí nos va a causar enormes preocupaciones al no saber o no conocer la información que tenemos que responder ante la entidad. Entonces quiero agradecerlos a todos y no haciendo más preguntas. Agradecerles nuevamente a todos ustedes por su participación, de haberme acompañado hasta el momento, y pues las otras preguntas que resulten pues las vamos a resolver en las redes sociales, y los invito para que participen de este taller. Es una muy buena oportunidad para que profundicen estos conocimientos y podamos hacer la mejor asesoría a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, y a todos nosotros nos podamos ayudar con esta profundización que tengo muy importante y pues vital en este momento para ustedes, porque recuerde que la UGPP ya empezó, ya reactivó términos, reanudó términos, y no sabemos con qué va a venir. Entonces es importante estar preparados. Gracias por su asistencia.